Vamos a hablar acerca de un título que he creado para compartir y reflexionar sobre las dinámicas internas del alma asociadas a los personajes que habitan en nuestra sociedad, que habitan en nuestro interior sin que seamos conscientes del todo eso. Uno de mis personajes favoritos es el mendigo. El mendigo y la luna le puse a este video para que entendamos que cuando hablamos del mendigo que vemos en las calles pidiendo dinero, el mendigo que está desasiado, ese mendigo que de alguna manera pide y no da, ese mendigo que puede tener incluso una edad muy joven y no hace nada por su vida, ese mendigo que solamente está ahí con la mano extendida diciendo dame. Ese mendigo que habita en la luna, ese mendigo interno que la luna posee, y obviamente que todos tenemos una luna y tenemos un mendigo al cual nos corresponde trabajar y llenar. Ese mendigo que funciona como un bebé, como un niño que no tiene nada que ofrecer, pero sí tiene mucho que pedir. Esa versión infantil que, a diferencia de un niño, nos corresponde como adultos entregarle el cariño, la comida, nos corresponde darle educación, formación, guía. Ese niño que necesita de nuestro afecto y nuestro reconocimiento. Pero esa palabra es clave, necesidad. Cuando nosotros hablamos del mendigo, hablamos de necesidades no cubiertas. El mendigo es ese personaje subconsciente que habita en la luna. La luna es la que está carente de afecto. La luna es el arquetipo, es el símbolo en nuestra carta, en nuestro sistema energético que no tiene, que le falta, que depende de un otro para poder crear un bienestar de alguna manera. La luna es una energía de dependencia. Cuando la luna entra en contacto en nuestra carta en algún área, en esa área hay necesidades que fueron cubiertas y otras que no lo fueron. Eso queda como registro inconsciente llamado recuerdo. Con los años, cuando eso no es resuelto, mirado, profundizado, se producen dinámicas de necesidad en nuestras relaciones próximas, donde muchas de las cosas que exigimos en una relación son necesidades no cubiertas y confundimos eso con amor. Reclamamos, exigimos, peleamos y de alguna manera se generan cierto tipo de experiencias en relaciones que llamamos tenemos que mejorar nuestra relación. A eso le llamamos luna. El tenemos que mejorar nuestra relación y empezamos a mendigar cariño, tiempo, atención, reconocimiento, comprensión. Y mendigar porque efectivamente el mendigo funciona desde lo que necesito, que no tuve en el inconsciente, en el recuerdo, en el registro, entonces todo lo que no recibí de mamá y papá, después se lo pido a la pareja de turno, a la mujer o al hombre que elegimos como vínculo próximo e íntimo. Y eso es seductor y atractivo y magnético para nuestro sistema nervioso y también para nuestro sistema mental, nuestro registro inconsciente emocional que es la luna. El mendigo opera de una manera particular y hay que entender nuestro concepto de mendigo para poder registrar cómo funciona o opera ese mendigo en nosotros. Porque mi concepto de mendigo no es el mismo que el tuyo y esto es parte importante de trabajar con el subconsciente. Mi concepto de mendigo tengo que desarrollarlo, tengo que escribirlo, ponerlo en un papel, a ver qué es lo que yo entiendo cuando veo un mendigo, qué me pasa cuando me encuentro con personas que están en situación de calle. Hay personas que dirán, es que me da pena, pobrecito, quizá necesita ayuda, tuvo una historia difícil, que proviene mucho desde la justificación, mucho desde el no, el pucha, la verdad es que siento que este mendigo realmente necesita ayuda y uno tiene que ayudar y uno empieza en una posición que yo no vengo acá a cuestionarte o a decir el camino o a decir, oye, tienes que ser de esta manera. Acá entramos a entender la relación que tenemos con nuestro personaje o mendigo interior. El mendigo, hay mendigos
en el alma, que se visten bonito, que tienen hermoso físico, tienen una apariencia despampanante, incluso tienen mucho dinero. El mendigo no necesariamente es una persona en el alma que no tiene nada externo que ofrecer. Lo que pasa es que hay que entender que muchas de las dinámicas de mendigo interior tienen que ver con lo íntimo, tienen que ver con las relaciones que tienes. He conocido tantos pacientes y tantas pacientes y hemos podido poco a poco desmantelarnos el mendigo que llevan dentro. Y yo les digo, aquí hay un mendigo en ti. Hay alguien que necesita algo y pide, pero no da. El mendigo no da. El mendigo solamente pide, exige. Y de alguna manera u otra también puede tener una especie de personaje de víctima. De la vida no me dio las oportunidades, que la vida fue difícil, que la vida fue complicada. El mendigo recrea dinámicas de valoración muy bajas. Y en la medida que yo con los años fui trabajando este mendigo, porque estos mendigos se me fueron apareciendo cuando yo me formé también como terapeuta, yo me hice el cuestionamiento, me hice la pregunta, ¿qué parte de mí está aquí? Porque era insistente. Con los años, mientras fui trabajando mi mendigo interior, los mendigos dejaron de acercarse a mí, dejaron de pedirme algo directamente. Los veía más a lo lejos, como un ruido silencioso que asola y que llega a tu vida y te muestra y te dice, wow, esta energía yo la tenía muy cerca. Y yo me arrancaba de los mendigos, como que no quería tener ningún tipo de contacto. Y no por lo despectivo, sino porque de alguna manera es una imagen que a veces para algunos de nosotros puede ser repulsiva cuando no la integramos, cuando la miramos desde afuera como desde el derecho, desde la mirada justiciera y salvadora, que también es otro arquetipo y otro tipo de forma de funcionar a nivel inconsciente. El salvador es tan carente como el mendigo. El que da la moneda es tan carente como el que la recibe. Y eso también funciona y opera mucho desde la dinámica lunar, el salvador. El salvador es un niño herido también. Tanto como el mendigo es un niño herido, un niño que no da, el salvador da, pero tiene un vacío de fondo. Los salvadores y los mendigos comparten en gran medida el mismo vacío, la misma necesidad, solo que aparentemente pareciera ser que el salvador no necesita, solo cuando en realidad el salvador es otra mirada de lo mismo. Y a veces el salvador se disfraza en dinámicas jupiterianas. Entonces cuando uno dice, ¿cómo es Júpiter? Pregúntate cómo es Júpiter con el Sol, con la Luna, por ejemplo, en aspecto. Eso es un aspecto donde el Salvador opera de una manera también muy inconsciente en nosotros, donde ese personaje que viene a rescatarte, te viene a dar un sentido de vida, justamente tiene un Salvador interno. Una luna en Sagitario tiene un Salvador bastante desarrollado adentro de sí mismo, de sí misma, por ejemplo. Es un niño herido que opera no desde la víctima, sino opera desde lo que yo doy y doy y doy y doy, y de algún modo yo espero que en algún momento se me devuelva esto que he dado. También funciona como una especie de mendigo, pero un mendigo que es un mendigo proveedor, le llamo yo realmente. El Salvador es otro tipo de mendigo. El mendigo es necesidad pura, no existe para sí mismo. El otro viene a darle lo que no tiene o cree no tener. El mendigo necesita aprender a darse aquello que siente que es deber de un otro darle, ya sea cariño, atención, reconocimiento. Y es por eso que el mendigo reafirma a través de sus relaciones que no tuvo ese cariño, que no tuvo ese reconocimiento, que no tuvo esa escucha, que no tuvo ese afecto, que no tuvo ese abrazo, que no tuvo esa comprensión. Eso es una dinámica lunar que opera a través del arquetipo del mendigo o del necesitado. Yo la verdad es que considero que este tema es un temazo súper importante de mirar con honestidad cuando hablamos de astrología en la práctica, en la vida cotidiana. Porque si te ha pasado que te topas con mendigos, observa realmente qué significado, qué emoción, qué reacción tienes ante el mendigo. Omites la mirada, no quieres ver porque te da cosa, te genera rechazo, te genera lástima. ¿Hay alguna vez, en algún punto, el mendigo viene con un mensaje de fondo muy importante? Entonces, cuando
abordamos el tema de la luna y el mendigo, también tenemos que considerar al Salvador. Hay una carta del tarot de Rider, me parece, que grafica muy bien lo que es el mendigo y lo que es el Salvador. No sé qué número, pero era una carta de la pinta de oros. Era un hombre que le daba como monedas a un hombre que le pedía en la calle. Creo que era el 5 de oros o el 6 por ahí. Pero era una carta de oros y es un arquetipo, es una dinámica subconsciente a nivel social. Nosotros vemos mucho a la persona que se preocupa del desposeído, del abuelito en la calle, de la persona que no tiene que comer. Y hablamos mucho de la lástima del pobrecito. O nos vamos al otro polo, la indiferencia. No me importa, se lo buscó. Aquí no hay que entrar en la dinámica polar de no me importa el mendigo o la verdad es que pobrecito, es que la verdad es que yo vengo a rescatarte porque tú viviste una vida muy difícil. Ninguna de las dos opciones habla o opera desde la conciencia. La conciencia nos invita a reflexionar también. ¿Qué parte de mí está aquí? Si vas a usar al otro como una excusa para dejar de mirarte, puedes hacerlo y sigue de largo con tu vida. Pero si no vas a usar al mendigo porque crees que tú eres diferente a él, quiere decir que no estás entendiendo la lógica subconsciente que opera en tu alma. Tú no vienes a dividirte del resto. Eres todo lo que está en tu vida. Pero no es que seas finalmente eso. Es una parte de ti que funciona de esa manera y que esa parte es un mensajero, es como un ayudante. Todos nosotros los que estamos en tu vida somos una parte de ti. Y yo la verdad es que quise tocar el tema del mendigo porque siento que es una mirada bien como literal. De hecho, me acuerdo yo escuchar a un mendigo en la calle diciendo como hablando de sus hijos, metiendo a sus hijos en el discurso cuando él quería trabajar limpiando. Parece que es un hombre que limpia. No sé qué cosa limpiaba, pero limpiaba, no sé si mesas, sillas, no recuerdo, y se ponía a limpiar. Y él hablaba de sus hijos, de su señora y de que él tenía que poco menos dejar de comer para darle a ellos. Y nuevamente sentía como ese discurso era de alguna manera, era una estrategia para que la persona pudiese conmoverse un poco con su vida. En vez de que el servicio, por ejemplo, lo que él ofrecía fuese el protagonista, que tiene un valor, que realmente vengo a ofrecer un servicio. Pero muchas veces hay cierto tipo de mendigos que imponen un servicio sin de alguna manera vender y darle valor a las cosas. De hecho, me acuerdo de un mendigo que me vendía parchicuritas en la calle, pero no era un mendigo, era un hombre un poquitito más, no tan como desasiado, por así decirlo, pero más allá del tema de la apariencia, yo le dije, ya, te compro parchicuritas, pero a mí no me interesa esto de dame lo que quieras. Me interesa cuál es el valor de tu trabajo realmente. ¿Cuánto valen estos parchicuritas? ¿Tienen un valor? ¿O para ti no tienen valor? Y él me dijo, mira, la verdad es que estos valen tanto, 200 pesos o 300 pesos chilenos en este caso. Y yo le pagué los 300. Le dije, la verdad es que tu trabajo tiene un valor para mí, pero si me lo vas a regalar, no te voy a comprar. Si me vas a regalar, no le vas a poner un valor, no vengas por acá. Y se lo dije porque también se lo dije en esa época a esa parte de mí que regalaba su energía, su tiempo, y no le daba valor a sus cosas. Todo tiene un valor, ya sea monetario, ya sea un valor en tiempo, energía, pero cuando nosotros desconocemos nuestro valor, que es parte de la dinámica del mendigo, el valor tiene que ver con Venus. Por eso que es tan importante entender que Venus y la Luna conversen para distinguir qué es necesidad y qué es valor. Cuando uno opera desde el valor, condiciona a la Luna. Y la Luna empieza a crecer, a convertirse en adulta. Por eso es que los tránsitos que la Luna tiene con Saturno le ofrecen a la Luna la oportunidad de aprender a ser autónoma emocionalmente. Y esa autonomía es muy dolorosa cuando uno tiene dinámicas de dependencia, donde actúa como mendigo de cariño, afecto, reconocimiento y amor. El mendigo también solicita comprensión o quiere que el otro comprenda. El mendigo también funciona desde, ya, pues entiende lo que yo quiero decirte.
cambia, crece. Eso también es un mendigo que quiere rescatar y salvar al otro, pero que en el fondo la trampa más mortal es que no te ves, no te distraes con los conflictos de tu pareja y estás esperando a que cambie, mejore, que haga la terapia, que haga la pega. Eres un mendigo disfrazado de salvador. Es crudo decirlo, pero es muy bueno mirar el arquetipo, es muy bueno que llevemos ese mendigo hacia adentro y aprendamos a hacernos responsables de nuestro mendigo. Le cambiamos la ropita, le compremos ropa nueva, lo bañemos, que le demos eso que nunca tuvo o que nunca sintió que tuvo de las personas con las que se vinculó. Que aprendamos a entender que esa hambre de amor, porque es un hambre de amor, no te la puede dar otra persona. Los otros solamente van a reafirmar cuánta hambre de amor tienes. O te van a reafirmar cuán satisfecho estás contigo. Y también te lo van a reafirmar y es una reafirmación exquisita. Porque es como, hoy siento que ahora como que estoy más lleno con este espacio vacío. Los otros me reafirman lo lleno que me siento con esto. Ya no necesito, y no es una reafirmación como de aprobación, es como un reflejo, es un espejo. Es por eso que todos los espacios vacíos de tu luna los vas a encontrar en tus relaciones de pareja. Entonces por eso es que cuando uno distingue qué es lo que uno valora versus lo que uno necesita, uno aprende a tener vínculos más sanos desde Venus. Venus opera y funciona como protagonista. Obviamente que hay muchas reflexiones que hacer sobre Venus, porque siempre que orquesta la sinfonía es el Sol en nuestra esencia. Por lo tanto, sí, nuestro mundo emocional no funciona desde el Sol. Es muy difícil poder tener vínculos que realmente sean maduros o que vayan en la dirección del crecimiento, de la responsabilidad de ti mismo, de ti misma. Es muy complejo, porque el panorama tiene que ver con que lo solar es la esencia. Y obviamente que a veces los aspectos Sol-Luna son excelentes para que uno trabaje muchas veces la coherencia emocional desde el Sol. Vale decir, si yo soy Sol, en mi caso, soy un Acuario y tengo Luna en Leo, que es una luna llena, es una oposición, y en mi vida obligatoriamente he tenido que elaborar y procesar esta oposición vincularmente y obviamente que no siempre fue fácil, no siempre fue desde lo bonito, no siempre tuve vínculos significativos desde el punto de vista del bienestar, sino que venían desde el vacío, por supuesto, lunar. Entonces, ¿qué le pasa a la luna? La pregunta importante y clave es, a ver, ¿qué es lo que necesitas de mí? Necesito reconocimiento, cariño, atención, que me miren, que no sé qué, que es parte de lo que este niño interno tiene, que es muy simpático, creativo, chistoso, chispeante, pero la pregunta que yo le hago a la luna es si esto es funcional con quién eres tú, o esto tiene que ver con la forma en la que tú creíste que el amor funcionaba a nivel infantil. Entonces uno entiende que la luna no funciona desde el afecto genuino necesariamente, depende mucho de la carta, por supuesto, que hay casos más complejos todavía. Entonces, ¿qué es lo que importa? El sol. Pero el sol tiene que trabajar con la luna, tiene que ser un equipo. Y la luna tiene que trabajar en función del sol de alguna manera para que ella pueda realizarse a sí misma y tener una fuente de energía autónoma de alguna manera y que no venga de otra persona y de otro lugar que no sea de ti mismo, de tu alma, de tu ser. Entonces, si mi luna en Leo, que tiene muchos dones y habilidades, tiene mucha capacidad comunicativa, creativa, yo la encuentro muy chora, muy simpática. No trabaja en función de mi sol en Acuario, que no vive buscando el aplauso de nadie. Entonces yo le digo a esta luna, a ver, ¿esto que estás sintiendo realmente, esta necesidad, proviene de lo que realmente eres? ¿O proviene de un recuerdo, de una forma de funcionar que tú ya conociste? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento entiendes que estás operando solamente el inconsciente, no está operando tu presente, tu presencia, tu fuego interior, y ahí es donde empiezas a desaprender y a cambiar la dinámica emocional y la llevas hacia adentro, introyectas y dices, yo me hago responsable y cargo de este tema que está vacante y que quizás tomé decisiones, me relacioné con ciertas personas para que me sigan, me sigan reafirmando lo que justamente esa luna no tuvo. Pero eso no tiene que ver con mi esencia, finalmente. Entonces, este ejemplo que te estoy dando de mi Sol Luna,
que obviamente es mucho más complejo que esto, por supuesto, porque parte de lo que yo hago trabajando con pacientes, cortando, haciendo ajustes en mi realidad, ha tenido mucho que ver con lo desafiante, lo interesante, lo profunda que es esta carta, pero aquí estoy dando un ejemplo arquetípico para que tú te enteres de este mendigo. Del mendigo, ya sea virginiano, leonino, a nivel lunar, o el mendigo libriano, en donde, por ejemplo, el mendigo libriano necesita de alguna manera encontrar siempre la calma, el consenso con un otro. Y justamente esa es la trampa, porque es un mendigo. No tuve esto otro. Por lo tanto, necesito, imperiosamente la palabra es necesidad, de que tú me des eso o de reafirmarlo. O también, por el opuesto, uno, como mendigo, encuentra una persona que es muy caritativa y que te da justamente lo que tú necesitas. Esto también es una trampa. Aquí viene como la papita, como le decimos acá en Chile, la papita es como viene como la... Bueno, yo creo que no estoy traduciendo lo que un chileno diría, pero es como el tip, ¿ya? Viene como la sugerencia o viene como eh, un conocimiento así súper... Ya, pero me estoy dando muchas vueltas. El asunto es que viene la papita. La papita es... No porque alguien te dé lo que necesitas quiere decir que resolviste tu conflicto lunar o resolviste a tu mendigo. Porque el mendigo se puede quedar en una zona súper cómoda. O sea, si no tuviste, por ejemplo, vamos a pensar en una luna en cáncer, que no tuviste esta sensación de seguridad emocional y afectiva a momentos, familiar, por ABC motivo, circunstancias, heridas, marcas históricas en tu realidad, te encuentras con una persona que es sumamente familiar, canceriana, que te da un sentido de familia y tú dependes de esa persona para poder encontrar se llena ese espacio vacío. Exquisito, rico. Entonces hay gente que habla muchas cosas bonitas de una, por ejemplo, sinastría sol-luna, donde la persona es sol en cáncer y la persona es luna en cáncer. Y dice, hoy me siento tan en casa, es que esta persona me da toda esa sensación de familia que yo nunca tuve. Pasa un tránsito de Saturno por tu luna y tu pareja tiene que trabajar más. Pasan situaciones que te llevan a sentir que esa sensación de familia que te daba tu pareja no te la puede dar como antes. Y de alguna manera esa zona o ese refugio se transforma finalmente en un recordatorio del mendigo que llevas dentro de ti. Ese mendigo que mendiga cariño o estabilidad emocional en un otro, que busca una familia en un otro, porque la luna en cáncer busca o proyecta a través de sus amigos, sus relaciones inmediatas a esta mamá, a esta hermana, a este hijo, busca, recrea, quiere volver a la familia. O lo compensa a través de otro tipo de decisiones que toma en la vida. Pero cuando nosotros entendemos que el mendigo no se resuelve desde el exterior de ti, en ese momento tú tienes mucho poder sobre tu luna y sobre tu mundo emocional, afectivo, y aprendes a disfrutar de esta conexión emocional que estás estableciendo. Porque puedes encontrarte que el mendigo se encuentre con una persona que reafirma que no tiene, o una persona que lo llena temporalmente, pero que no es autónoma la función emocional y por lo tanto, tarde o temprano, en la evolución de tu conciencia, vas a tener que volver a ver a ese mendigo dentro de ti y decir, ok, me estoy dando cuenta que realmente me toca a mí reprovisionarme, darme eso que, no, que la verdad sentí, percibí, intuí o experimenté que no tuve o que fue intermitente. Todo depende de cada dinámica lunar y por supuesto que ahí en la complejidad de eso requiere obviamente de ese ojo clínico que uno tiene de repente de decirle, mira, sabes que esto tiene que ver con intermitencia. Entonces, eso los psicólogos obviamente le llaman apego inseguro. Un apego donde uno siente que es como que no tengo una certeza de alguna manera de que este afecto va a estar disponible de forma segura, constante, sino que a ratos puede haber una alerta. Pero ojo, el concepto suena bien, pero en la práctica, ¿cómo tú puedes llevar el arquetipo, llevar a esta luna a un estado de autosuficiencia emocional? Eso requiere mucho de distinguir cómo funciona tu mundo emocional. Es por eso que el mendigo, que está metido en la luna, encriptado en la luna, tiene que estar muy alerta, muy alerta. A ver, esto que estoy recibiendo proviene de
lo que soy o de lo que no tuve o tengo en exceso, en fin. Entonces uno dice, no funciona por aquí, po. No es por acá. Yo no quiero que me quieras por lo simpático que soy, le diría mi luna en Leo. Yo la verdad es que si tú me ves por lo diferente, lo raro, lo extravagante que puedo llegar a ser desde mi luna, desde mi sol en Acuario, es donde me estás realmente viendo. Entonces cuando uno ve esto, uno dice, no me seduce lo que yo fui, me seduce lo que soy. Y cuando yo lo veo en mí, no necesito que un otro me lo venga a decir, pero me lo va a reafirmar solamente por resonancia interna. Y eso te puede ayudar a entender que la luna, este mendigo, puede convertirse en alguien autosuficiente. Eso no quiere decir que uno no pueda pedir ayuda, pero pedir ayuda no es lo mismo que necesitar y tomar del otro sin ofrecer nada. Porque eso es mendigar. Yo pido, pero no estoy dando. Por último, no pidas nada. Por último, parte por ahí, parte por asumir que tampoco te lo das. No te das ese cariño, no te das el tiempo suficiente, no te preocupas de ti. Por último, parte por ahí y estarás resolviendo parte de la dinámica mendiguística que llevas en tu interior llamada luna. Mi querida luna, que es la saboteadora número uno, pero también es un excelente recurso cuando uno la ocupa a nuestro beneficio. Yo a mi luna le doy las gracias por su existencia porque muchas de las dinámicas de los recursos y de las habilidades histriónicas que tengo tienen que ver con la búsqueda de afecto que tuve en mi infancia. Así funcionó mi luna, buscando que la mamá le diera el chistecito y la risita, que es hoy en día lo que no me interesa. Jugar, no soy el payasito de nadie, no necesito ser ese payasito. Solamente ocupo la versatilidad, el histrionismo de esta luna como un recurso para compartir contigo todo esto con esta perso que yo me gasto, porque yo sé la perso que tengo. Y me encanta. Pero sé que esto es un recurso que no proviene desde lo genuino en mí. Y lo genuino en mí es justamente enseñarte desde mi ser interior lo que me fluye, lo que me baja y lo que voy descubriendo en mi cotidiano vivir finalmente y cómo también lo resuelvo con pacientes en el uno a uno, en el trabajo uno a uno que hago todos los días y que me encanta, que vibra totalmente conmigo y donde entendemos la terapia no solamente como un espacio de autoconocimiento, sino también es un espacio educativo para que tú aprendas a educarte. Nuestros padres nos educaron de la manera que pudieron, pero nosotros como terapeuta y los que trabajamos en esto educamos desde otra dimensión. Y es por eso que si no fuera por mi historia de vida, no tendría yo la posibilidad de charlar contigo todo esto desde el arquetipo lunar, desde el mendigo. Todos hemos tenido un mendigo, algunos ya tenemos un mendigo un poquitito ya más afeitadito, está con ropa nueva, los hemos ido enchulando, le hemos empezado a dar aquello que necesitó y que no tuvo, le hemos aprendido a dar una estabilidad emocional que no tuvo y cada cierto tiempo van a llegar ciertos vínculos que te van a recordar justamente si todavía ese mendigo está mendigando algo todavía o te las das de salvador y rescatista de alguien y te hundes con esa persona, que también es otro mendigo. Vuelvo a insistir, el mendigo llamado salvador, rescatista, o el que anda corrigiendo al mundo y le anda diciendo a todos cómo tienen que funcionar en su cotidiano y se anda metiendo en donde no lo invitan también. Yo con esto termino la reflexión Luna Mendigo. Ya la luna y el mendigo. Este audio es para que reflexionemos juntos. ¿Dónde está tu mendigo en tu carta natal? ¿En qué casa está? ¿Qué signo tiene? Pero no quiero que me vengas a mí a comentar y decir, oye, ya, pues no actúes como un mendigo conmigo también. Reflexiona, compárteme. ¿Qué piensas tú sobre tu luna? ¿Qué te dijo ChatGPT? ¿Qué te dijo tu investigación propia sobre esta dinámica lunar? ¿Y qué quizás estás mendigando? Me encantaría leerte, que puedas compartir conmigo tu reflexión también. Me sería muy interesante porque esto es un compartirnos. Yo, la verdad es que vengo a abrazar a ese mendigo que fui, porque ahora yo me tengo a mí para poder sacarme de ese espacio vacío. Gracias por escuchar.